Buen día, feliz día para todos. Bienvenidos una vez más a Fundamentos Legales del Sistema Educativo. La mañana de hoy, pues vamos a compartir un poco más de manera específica lo que compete a ese ordenamiento jurídico que tiene el Estado. Hoy voy a trabajar específicamente con el Estado colombiano, ¿sí? Pero voy a ir vinculando que contiene el Estado venezolano con relación a las mismas ideas, ¿sí? Del contenido que tenemos acá en la unidad curricular. Vamos a ver cómo realmente pues no existe mucha diferencia entre un Estado y otro con respecto a ese ordenamiento, ¿sí? Y lo que busca el ordenamiento dentro de lo que tiene que ver la parte educativa de cada uno de nuestros estados. Cuando hablo de estados, pues me refiero tanto a Colombia como Venezuela e incluso Ecuador, ¿sí? Bien, vamos a hablar acá de ese ordenamiento jurídico y vamos a recordar que en el encuentro pasado, en las últimas actividades, en la última parte creo que hablé lo que era la pirámide de Kelsen y les decía que esa pirámide no era más que la forma en que se establecía ese ordenamiento que tiene cada nación y que en la cúspide estaba la Constitución y de allí en adelante pues descendía una serie de normativas que van como, a ver, eh, que van como explicando, ¿sí? O dando fuerza y dando sentido a lo que plantea inicialmente, por ejemplo, la Constitución. En este caso, hablamos del ordenamiento jurídico del sistema educativo, ¿sí? Y empiezo a hablar de la Constitución. Hablamos de la Constitución de Colombia y decimos que es la norma fundamental que organiza y rige el funcionamiento del Estado colombiano, ¿sí? Pero ¿qué sucede con respecto o cómo puedo entender qué es esa Constitución política de Colombia? Aquí puedo explicar que es el conjunto de principios, derechos y reglas básicas que definen cómo se estructura el poder público, cómo se relaciona con los ciudadanos y cuáles son los derechos y los deberes de todas las personas dentro del Estado colombiano. Esta Constitución, por ejemplo, establece la organización del Estado, establece que aquí define, ¿sí?, a Colombia que como una república unitaria con separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, habla de los derechos fundamentales, reconoce, por ejemplo, el derecho como la vida, la libertad, la igualdad, la educación, la salud y muchos más, ¿sí? Se habla de los derechos ciudadanos, perdón, de los deberes ciudadanos, y se señalan aquí, por ejemplo, las obligaciones, como por ejemplo respetar los derechos ajenos, cumplir con la ley, participar en la vida democrática. Se habla del Estado social de derecho. Esto significa que el Estado no solo debe garantizar el orden, sino también promover la justicia social, el bienestar y la igualdad. La Constitución actual de Colombia fue, fue promulgada en 1991 y reemplazó a la de 1886. Su creación respondió a la necesidad de modernizar el país, promover la paz y garantizar una participación más amplia de la sociedad en las decisiones del Estado. Este marco legal
es el más importante del país y sirve como guía para todas las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que se tomen en Colombia. La, la Constitución Política de Colombia establece a la educación, y vamos a entrar aquí en materia educativa, como un derecho de las personas y un servicio público con función social. Eso se establece, si mal no lo recuerdo, en el artículo 67. Bien, voy a retroceder un poquito para hablar del tema de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en este estado, también es el conjunto de derechos, de reglas, de principios básicos que definen cómo está estructurada el poder público en nuestro país, cuáles son esos derechos de los ciudadanos, pero también habla de los deberes, habla de cómo se organiza el Estado, habla de los derechos humanos, habla de los derechos fundamentales, habla de esos deberes que tenemos los ciudadanos venezolanos, se habla del Estado social de derecho. ¿Sí? Igual que en Colombia. No hay, bueno, varía la redacción, pero finalmente el punto clave que corresponde a esos deberes, a esos derechos, a esas normas, a esos principios que regulan, ¿sí? Ese ordenamiento público que tienen cada uno de nuestro estado, pues tienen las constituciones, tienen el mismo enfoque con respecto a esos deberes, a ese cumplimiento, a esos derechos que existen. Ahora bien, la Constitución Política de Colombia habla, establece a la educación, que la educación tiene que ser o es un derecho de la persona en un servicio público con función social. Eso lo establece el artículo 67. En el caso nuestro, se habla del artículo 102, se habla del artículo 103, pero básicamente allí, en esto se dice que el Estado tiene la obligación de regular, tiene el deber de inspeccionar, es el garante, ¿sí? Es quien vigila ese sistema educativo, garantizando que la educación sea de calidad y que realmente pues se logre el cometido que, que se plantea el desarrollo de ciudadanos desde la perspectiva integral en cada una de nuestras naciones. Eso, a grosso modo, es lo que plantea la Constitución desde en el contexto educativo. ¿Sí? Allí, por ejemplo, hay una serie de reconocimientos sobre, por ejemplo, la autonomía universitaria, la libertad de enseñar, la participación de las comunidades educativas, se habla de la gestión institucional, se considera la educación como un servicio público con funciones sociales. ¿Sí? Ambas, ambas constituciones, eh, en el caso venezolano, en el caso colombiano y también en el caso ecuatoriano, pues apuntan a eso mismo. ¿Sí? Se habla, por ejemplo, en el artículo 112 reconoce la educación como una herramienta para la dignidad humana, el bien común y el desarrollo del Estado social de derecho. El artículo 67, que decía que la educación es un derecho de la persona, es un servicio público con función social, es obligatorio entre los 5 y los 15 años. Y el artículo 68, que habla de la gratuidad de las instituciones del Estado. Allí, si mal no recuerdo, dice que el Estado regula y ejerce la inspección, la vigilancia, es quien es garante, ¿sí? De la calidad, de la cobertura, de la permanencia. También el artículo 68 nos habla de la libertad de enseñanza, de aprendizaje, de cómo los padres pueden escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Nos habla de que la educación privada es permitida, pero siempre y cuando esté bajo control estatal. Habla de las exigencias idóneas de la ética, y esto se refiere a la parte profesional, ¿sí? Para los docentes. En ese ordenamiento,
que tenemos a nuestra cabeza la Constitución de la Política de Colombia, en el caso colombiano, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el caso venezolano, eh, cuando empieza a descender y necesitamos dar forma, dar sentido y aplicabilidad a todo lo que establece la Constitución, empezamos a ver lo que contiene la ley de educación en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en Colombia, la ley 115 de 1994. Pero antes de pasar a la parte de las leyes, quiero decirle que existen leyes internacionales en las que todos los estados se comprometen a dar cumplimiento a lo que se establece en consenso los países para la parte de la educación. En este caso, pues se habla por ejemplo, lo que establece la Organización de las Naciones Unidas con respecto a la educación. Se habla de algunos aspectos de algunos acuerdos que se han llegado a través, por ejemplo, de otras organizaciones. ¿Sí? En esa escala vamos descendiendo y en nuestro país, si bien tenemos la Constitución, también tenemos que entender que posteriormente tenemos que eh, tenemos que aceptar, porque así lo decidieron nuestros estados, eh, eh, en dar cumplimiento a toda esa norma que se contempla a nivel internacional y de las que nuestro país, tanto Colombia como Venezuela, forma parte, aprobaron y se hacen como solidarios y garantes de que los acuerdos a los que se lleguen en la normativa internacional, pues se cumplan en cada uno de nuestros países. Y de allí para abajo, pues entonces vamos estableciendo lo que dice la Constitución, por ejemplo, en el caso de Colombia, la Constitución Política de Colombia de 1991, que es la ley de educación, en el caso nuestro, la ley de educación, empezamos como a hacer, a ver, ¿cómo lo explico? Como que existe un objetivo principal que lo establece la Constitución, que luego está ratificado por los organismos internacionales a los cuales nuestros países están adheridos y que necesitamos de manera más puntual dar forma y comprenderlo y trabajarlo más en profundidad. Entonces empiezan las leyes de cada país a sustentar y a trabajar en función de cumplir los objetivos o lo que se plantea en la Constitución y en la parte internacional a través de nuestras leyes. Entonces, acá retomo la Constitución Política de Colombia, por ejemplo, que es la Ley General de Educación, aquí pasé por la Constitución, acá, la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, que es la norma colombiana que establece la estructura, organización y fines del sistema educativo en el país, promulgado el 8 de febrero de 1994. Esta norma tiene como objetivo regular cómo se brinda la educación formal, no formal y la informal en todos sus niveles, desde la educación preescolar hasta la educación superior, incluyendo también la educación para adultos y poblaciones especiales. ¿Cuáles son sus objetivos principales? Define los niveles, los principios y fines, las modalidades, el currículum, la autonomía escolar y la participación. Con respecto a la parte de los niveles, pues aquí se habla de la educación preescolar, de la básica primaria, secundaria, de la media y de la superior.
con respecto a los principios y fines, la formación integral, el respeto a la diversidad, el desarrollo ético, intelectual y ciudadano. Con respecto a las modalidades, la educación rural, etnoeducativa, educación especial, educación para adultos, carcelaria, entre otras, ¿sí? Cuando hablamos del currículo, pues se habla de la obligatoriedad, de la flexibilidad en áreas fundamentales, en áreas operativas, según sea el contexto. Cuando se habla de la autonomía escolar, se refiere a que cada institución pues tiene la libertad para garantizar su proyecto educativo institucional. De la participación, hablamos de los estudiantes, padres y comunidad deben intervenir en la vida escolar. ¿Sí? Las principales características, acá me voy a detener a hablar más de esta ley, es que dentro de sus principales características puedo hablar de los fines que tiene, ¿sí? La educación, por ejemplo, define que la educación debe contribuir al desarrollo integral de la persona, fomentar valores, por ejemplo, como la paz, la democracia, la justicia, la convivencia y preparar a los ciudadanos para participar activamente en la sociedad. Bien, estos fines de la educación en Colombia son los mismos fines de la educación en Venezuela. ¿Sí? Ese desarrollo integral de las personas, esa formación en valores, en principios que tenemos que tener. ¿Para qué? Para buscar finalmente la paz, para consolidar la democracia, para vivir en un estado de justicia, ¿sí? Para poder convivir y preparar a los ciudadanos para participar activamente en esa sociedad. Eso exactamente lo busca la, la ley de educación en Venezuela. Derechos y obligaciones los contempla, por supuesto, en ambas leyes se reconoce la educación como un derecho fundamental de todas las personas y habla de la obligación que tiene el Estado, la familia y la sociedad de participar en los procesos de formación de los individuos. Se habla de niveles y modalidades, se habla de la educación formal, de la educación informal, no formal, se habla de la autonomía institucional. En ambas se habla de la participación también, ¿sí? Allí se promueve que todos debemos participar de la comunidad educativa, en las comunidades educativas. De una u otra forma, pues somos parte de ellas. Son estudiantes, son padres, somos familia, somos comunidad, somos docentes, somos directivos, ¿sí? Independientemente del rol que desempeñemos, pues formamos parte de ese proceso que trae consigo, o de los procesos que trae consigo la educación. Eh, Se da la toma de decisiones y la vida, en esa vida escolar. La educación inclusiva, y para las poblaciones especiales, reconoce, por ejemplo, se reconoce la diversidad étnica, cultural y social del país e incluye lineamientos para la atención de grupos vulnerables o con necesidades educativas especiales. ¿Sí? En resumen, ¿qué es lo que quiero que tengan claro? Que en ambas leyes, ¿sí? Estas son las bases legales que orientan y organizan todo el sistema educativo en cualquiera de los países, ¿sí? Y que buscan asegurar una educación de calidad, equitativa y con sentido social para todos los que convivimos en el país, ¿sí? Después vamos a conseguir las leyes y decretos, ¿sí? De manera complementaria. Allí vamos a hablar, por ejemplo, de la Ley 30, que regula la organización, autonomía, la parte de la financiación y el control de la educación superior, la Ley 749, que regula la formación técnica y tecnológica, la 1740, que refuerza la inspección y vigilancia del Estado sobre las universidades, que hablamos del decreto
1278, que habla de los estatutos de profesionalización docente, los ingresos por méritos, de la formación continua, de la evaluación, el decreto 2780, que habla del régimen salarial y prestacional para los docentes. Se habla de la financiación. La ley 715 asigna, por ejemplo, competencias y recursos a entidades territoriales para asegurar la cobertura y la calidad educativa. La ley 2307 que garantiza la gratuidad de la matrícula en educación superior pública para estudiantes con bajos recursos, ¿sí? Y así por el estilo, leyes y decretos que vamos encontrando y que siguen dando forma y que siguen dando pie a concretar el objetivo principal que establece la Constitución de cada uno de nuestros países. Con respecto bueno, acá están las leyes y decretos complementarios con respecto a la educación superior, a la docencia y a la financiación en Colombia, ¿sí? Y acá hablaba un poco de lo que son los pactos internacionales con valor constitucional, y es que esos pactos internacionales, por ejemplo, se habla de derechos económicos, sociales y culturales, que se habla de la Convención de los Derechos de los Niños, de la Agenda 2030 de la ONU y de la UNESCO. ¿Y qué es lo que quiero decir con ello? Tanto Colombia como Venezuela, ¿sí? Reconocen y aplican los tratados internacionales en educación como parte del bloque constitucional, ¿sí? El Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, el derecho a la educación, que habla del derecho a la educación gratuita y progresiva, la Convención de los Derechos del Niño, que habla de la educación sin discriminación y con enfoque en el desarrollo integral. Y con respecto a la Agenda 2030, que garantiza la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Comparación de los voy para allá. Aquí hay una parte que es importante, que nosotros comparemos lo que nosotros tenemos, lo que nosotros planteamos a través de nuestro ordenamiento jurídico, y podamos ver que existen principios clave. Por ejemplo, el decreto universal a la educación sin discriminación, la gratuidad y la obligatoriedad en la educación primaria, progresiva, gratuita en niveles superiores. Se habla de la calidad, la pertinencia y la adaptabilidad a la educación, se habla de la participación de la comunidad y respeto a la diversidad cultural y lingüística. Colombia, por ejemplo, habla de la implementación de estándares internacionales, y eso lo sostiene, enfrenta desafíos en la adaptación y los contextos locales, ciertamente los hay, ¿sí? Sabemos que en términos de calidad, de evaluación, de movilidad académica, pues si bien no es tan como se quisiera, tanto en Colombia como en Venezuela, pues se están tratando de asumir esos desafíos, de enfrentarlos y de adaptar los contextos a todas esas normas que se especifican, ¿sí? Colombia busca alinearse, al igual que Venezuela, con los estándares internacionales, aunque la implementación y el énfasis institucional varían según el contexto en el que estemos pretendiendo esa adaptabilidad, ¿sí? Los desafíos actuales incluyen la mejora de la calidad, la equidad, la inclusión, la adaptación a los cambios globales, todo ello sin perder la relevancia y diversidad cultural local, ¿sí? de cada región. Como nosotros podemos ver, el ordenamiento jurídico del sistema educativo, tanto venezolano como colombiano, pues parten de la Constitución y se desarrolla en la Ley General de Educación, en la Ley de Educación de Venezuela también, y en otras normas relevantes, estableciendo un marco legal, pues realmente yo diría que robusto, que busca garantizar el derecho a la educación, la calidad, la equidad
y la participación. Este marco es comparable y en gran medida convergente con los estándares internacionales más reconocidos, aunque persistan, pues bueno, algunos retos en la calidad y la inclusión efectiva. Con respecto a la jerarquía de las normas, ¿sí?, del ordenamiento jurídico educativo, acá les traía a mención y en esa parte retrocedí bien porque tenemos la Constitución, por ejemplo, Política de Colombia, o de Venezuela, los tratados internacionales sobre los derechos humanos que vienen acá en descenso después de la Constitución, las leyes orgánicas y estatutarias, las leyes ordinarias, los decretos, los reglamentos, las resoluciones circulares del Ministerio de Educación, los reglamentos internos de las instituciones educativas, ¿sí? Todo esto, este ordenamiento, si bien es amplio, es coherente con lo que se plantea en diversas partes del mundo y ofrece una estructura clara para garantizar el derecho a la educación. Y bueno, pues quiero cerrar esto reconociendo los retos que nos quedan, las brechas en la calidad, la cobertura en algunas zonas de nuestros países y la formación docente efectiva. Pero si de algo estoy segura es que de una u otra forma, todos los países que, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, Colombia, pues buscamos de una u otra forma que todo lo que plantea el ordenamiento jurídico pues se dé de la mejor forma posible, se adapte a nuestros contextos, a las realidades que tenemos. Y siempre pues lo que buscamos es eso, finalmente, la calidad, la inclusión, la cobertura a lo largo y ancho de nuestros países. Bien, con esto me despido deseándoles éxito en la culminación de las actividades, diciéndoles que, bueno, pues que estoy a la disposición de ustedes para ayudarles en la medida de las posibilidades a disipar cualquier duda que tengan. Ya saben cómo comunicarse conmigo. El cumplimiento de las actividades, hay algo que quiero informar, y es que cuando yo les pido casos prácticos es porque nosotros, si bien sabemos que existe todo este ordenamiento, también sabemos que existen realidades en las que muchos de los derechos que tienen los ciudadanos o de los deberes que tienen en materia educativa no se cumplen. Necesitamos, como profesionales de esta área, necesitamos conocer cuándo se está violando algún derecho de algún estudiante, cómo nosotros de una u otra forma podemos participar en la solución activa, inmediata de los hechos que envuelven algunas situaciones. Y otro de los aspectos que trae realmente de importancia es porque finalmente ustedes al terminar su proceso de escolaridad van a desarrollar un trabajo importante que va a resumir todo lo que ustedes estudiaron y ese es el trabajo de grado. Y dentro de la estructura de esos trabajos está esas bases legales que sustentan las investigaciones que ustedes tienen. Y como muchas de las investigaciones se da por situaciones reales que existen en los contextos de estudio, de trabajo de ustedes, perdón, entonces tenemos que saber, por ejemplo, qué aspectos legales competen o están relacionados directos con las problemáticas que ustedes están desarrollando. De dónde o cómo podemos fortalecer el esclarecimiento de algún hecho dentro de nuestro trabajo de investigación a través del ordenamiento jurídico del sistema al cual nosotros nos debemos, que es del sistema educativo. Entonces, esto no es una materia que simplemente nos habla de qué es lo que dice la Constitución con respecto a la educación o qué tienen las normas internacionales con respecto a la educación, sino que nos dice o nos da luces cómo nosotros podemos mitigar o sencillamente mejorar situaciones en nuestro contexto a través
tan simple y tan sencillo como del conocimiento de lo que rigen nuestros estados en esta materia. Bien, me despido hasta una próxima oportunidad, deseándoles éxitos y feliz culminación de esta unidad curricular.